Hemos tomado la señal. No se nos asuste. En nuestro episodio pasado tuve la fortuna de ser acompañado por una excelente artista que, dada la ocasión, pues la llevamos a una transmisión especial desde las fiestas del Pitic para hablar un poquito acerca de su trayectoria en la música y también de su opinión del arte en nuestro estado y más específicamente en nuestra capital. El día de hoy le pedí que nos acompañara en el foro porque detrás de esa gran artista, de ese gran ser humano, hay una historia muy motivadora y que sin lugar a dudas puede ser de inspiración para todas las personas que nos están viendo. Doy la más cordial de las bienvenidas esta tarde a Nayeli Álvarez. Naye, ¿cómo estás? Hello, muy bien. Muy encantada de estar aquí de nuevo, con un lapso corto. Ajá. Pero ya dijimos que íbamos a hablar más a profundidad ahorita. Así es. No queríamos dejar pasar la oportunidad, Naye, porque la semana pasada estuvimos ahí spoileando durante la transmisión que hicimos allá en vivo desde el Centro Histórico Hermosillo. Y les platicamos un poquito acerca de tu trayectoria en la música, de qué es lo que te gustaba hacer en el ámbito musical, de cómo veías como artista local las plataformas como la que fuimos a visitar y demás. Sin embargo, pues me parecía muy importante también que pudieran conocer al ser humano también, a la persona detrás del artista, porque Nayeli hace muchas cosas desde hace muchos años, pero también se ha enfrentado a muchas cosas. Pero al final del día, Naye, vamos a iniciar otra vez desde el principio. Nayeli Álvarez, ya en este sentido como que más íntimo, más acá, esta es tu casa, es tu espacio, siéntete en plena confianza, Televisa Sonora es tu lugar seguro. Y platícanos, ¿cómo pudieras definirte? Como te comenté la vez pasada, me defino como una persona soñadora. Le gusta mucho pensar que puede ser lo que quiere ser. Ajá. Independientemente de lo que la vida le presente, independientemente de lo que le digan que es capaz de hacer o no, le gusta mucho ir un poquito más allá. Okay. Porque quién sabe, mi vida sería más sencillo si la verdad me dejara de cosas. Ajá. Pero, y a veces lo he pensado, a veces he dicho, híjole, ¿por qué no puedo vivir una vida tranquila? Ajá. Si mis metas no se fueran tan allá, ¿por qué no puedo vivir una vida así? Pero la verdad es que mi vida no tendría sentido. Ajá. O el sentido que le doy o no estaría tan padre y tan maravillosa como lo ha sido hasta ahorita. Ajá. Si no soñara tanto. Excelente. ¿Naces en Hermosillo? Nazco en Hermosillo. ¿Hace cuánto tiempo, Naye? Ya sé, un poquito como 16 años. ¿Como 17 años? Sí, un poquito. Yo nazco en el 91, gacho. Pues estás bien joven, eres una plebe. Hace 100%. Ya se fue el colágeno. Hace 32 años en Hermosillo, de mamá hermosillense, de papá Jackie. ¿De mi Obregón? Papá es de Obregón. Okay. Incluso toda la familia de mi papá es de allá. O sea, mi papá vino para acá, conoce a mi mamá, ajá, se enamoran, el amor de su vida, tienen esta maravilla de hija. Ajá. Y luego mi papá se retacha para su pueblo, ¿no? Ya hice lo que tenía que hacer aquí, con permiso. Con permiso, ya yo ya creé, ya me voy. Y adiós. Entonces, vienes de una familia, Naye, conformada por mamá. Tú eres la mayor. Yo soy la mayor de 3 hermanos. La mayor de 3. Después sigue mi hermano. Ajá. Y luego sigue mi hermana. Ellos dos se llevan 1 año y medio más o menos. Okay. O sea, crecieron como cuatitos. ¿Pero son hijos de otro papá? Ellos son hijos de otro papá. Ok. Menos guapo que el mío. Ajá. Pero de otro papá. Que te oigan, verás. Oye, Naye, sí, entonces eres la más grande. Sí. Me comentas que pues naces en Hermosillo y después tu papá por alguna razón se regresa a Obregón. Sí, mi papá, cuando él se vino a Hermosillo porque él puso su escuela de Kung Fu, lo invitaron a crear su escuela de Kung Fu, es su pasión en la vida. No me digas que eres hija Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. ¿Le practicaba Kung Fu tu papá? Le apasiona, lo sigue practicando a sus 60 años, el señor lo sigue practicando y todavía ahorita está trabajando en un proyecto, se jubila aproximadamente en 3 años. Ok. Más o menos, por ahí le dijeron. Entonces, o 3 o 5 años. Y su proyecto es tener una escuela de Kung Fu en Obregón. Siento que se escucha como muy de película, ¿no? Es maestro de Kung Fu. Mi papá se cree Jackie Chan. ¿Y qué tiene? Entonces mi papá aquí conoce a mi mamá, pues ya se casan, duran unos años casados, se divorcian y mi papá se da cuenta que le empieza a batallar acá, entonces se regresa a Obregón, pues donde está su familia, donde está su vida, donde está todo, ¿no? Ajá. Excepto yo. Ajá. Y entonces, pudiera decirse, ¿cuántos años tenías cuando esto sucede, Naye? Ay, no me acuerdo, pero probablemente fue como a los entre 3 y 5 años de edad. Súper chiquita. Sí, yo la verdad ni siquiera recuerdo haber vivido con mi papá porque era cuando yo estaba bebecita. Ajá. Cuando yo tenía 2 años de edad, ellos se divorcian. Entonces mi recuerdo siempre fue vivir con mi mamá. Entonces no me pegó tanto esta cosa de que
De sentir un cambio. Sí, de mi papá, es que ya no está en mi casa. Porque realmente no recuerdo a mi papá viviendo en mi casa. Siempre lo recuerdo viniendo a visitarme los sábados. ¿Y tú siempre lo viste como algo completamente normal, el que él no estuviera ahí, Naye? ¿O veías una diferencia con el resto, a lo mejor de amigas, de familia? ¿Tú sí notabas esa ausencia? ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta de esa ausencia de papá en casa? Yo me empecé a dar cuenta más o menos en el kinder, cuando empezamos a hacer como eventos. Yo me acuerdo perfectamente de uno que era... Nos ensayaron una canción de Timbiriche, la de Hoy tengo que decirte, papá. Chiquititos, ¿no? De esas veces que se suben todos los niños y todos cantan lo mismo, ¿no? Y tú, ¡no! Entonces yo me acuerdo que nos dicen que es un evento para todos los papás, no para las mamás, porque para las mamás ya había pasado. También ensayamos el ratón vaquero, bailé, estaba mi mamá y todo el show. Yo me acuerdo que estaban todos los papás ahí y nos decían mucho las maestras, es que todos sus papás van a estar ahí, los van a ver, le tienen que echar muchas ganas. Ellas en su afán, pues, de motivarles, de claro. motivarlos, estamos bien chiquititos. Entonces, yo en mi mente de niña, pues mi papá está ahí y andaba bien emocionada porque, mi papá va a venir. Mi papá no estaba porque mi papá trabajaba, no podía venir. Pues aparte era creo que entre semana, no recuerdo, pero no pudo estar. Y ahí yo caí en cuenta que estaban los papás de todos, menos el mío. Y ahí ya me empiezo a fijar, sobre todo me marca mucho en los festivales, donde yo bailaba, donde yo cantaba, como los demás niños, y mi papá no estaba. Y ahí era donde me calaba. Sí, ahí era donde yo empecé a notar una diferencia. Hubo mucho trabajo de mi mamá de explicarme y decirme de que mi papá no estaba porque no me quería, o sea, tu papá tiene otras cosas que hacer, pero luego viene y te visita. Y era como que, o sea, tu mamá buscaba cómo explicar. Sí, y tenía que, porque pobrecita. ¿Y era la situación real, Naye? O sea, tu papá no venía porque no tenía la posibilidad realmente. Sí, de verdad. Y hasta la fecha, mi papá, yo tengo mis llamadas semanales con mi papá y hablamos horas, todos los domingos. Si no puede el domingo, me marca el lunes y así nos ponemos de acuerdo, pero mi papá siempre fue ausente físicamente, pero siempre presente emocionalmente o de cualquier otra manera, siempre ha tratado de estar presente y nunca perdí un vínculo con mi papá, siempre tuve vínculo con él. Es decir, digamos, en la parte familiar, más allá de la separación de tus papás, no te tocó padecer como tal esta ausencia por completo, en donde papás terminan mal y los hijos quedan en medio y esto pues, no va para ningún lado. Es decir, ¿tuviste siempre ese contacto con papá y familia paterna también, Naye? Sí. De hecho, hay unos tíos de hermanos de mi papá con su esposa y sus hijos. Y ellos viven aquí, yo les eché la mano de que, te voy a guiar a ver dónde encuentras un departamento. Yo cuando voy a Obregón, porque yo voy cada que puedo también por el trabajo, y los visito y ya me quedo y hay mucho contacto, estoy en el grupo de WhatsApp, ya con eso la hice. Ya con eso, ya, estás del otro lado. Sí, y de mi papá soy la única hija. Entonces él ya no volvió a tener hijos, sí se casó después, sí adoptó hijas de la persona con la que se casó, pero yo sigo siendo pues genéticamente su única hija. Entonces... ¿Y son de la misma edad que tú? ¿Son más grandes? Son menores. ¿Son mucho menores? Sí, ponle que serán unos 9 años menores, yo creo. ¿Y tu relación con ella cómo es? ¿Con ellas? No, es muy buena. ¿Es muy buena? Nos conocemos también desde que ellas eran chiquitas, porque ellas llegaron a la vida de mi papá pues entre 7, 5 años, no sé cuántos años tendrían ellas, pero sí estaban chiquitas. Y no, muy bien, incluso con la señora, con Flor, todo perfecto. Ya él ya no está juntos, ahora él es soltero, libre y feliz, dice. Dice por ahí. Entonces, pero no, la verdad es que no tuve mayor complicación yo de ahí. Yo no padecí tanto como dices, como un divorcio así. Yo creo que lo que no padecí fue el shock. Ya, claro. Lo que sí padecí a lo mejor fue el abandono, porque de niña yo no entendía por qué mi papá no estaba o por qué mi papá se regresó a Obregón. Y fue un pensamiento que duró muchísimos años, yo creo que hasta la adolescencia de... O sea, ¿no alcanzabas tú a procesar el hecho de decir, mamá y papá no están juntos? No, eso sí lo procesaba. Pero eso que tiene que ver conmigo, decías tú, pues, ¿no? Más que nada, sí procesaba el que... De hecho, hasta la fecha sí me han preguntado, ¿y si tu mamá y tu papá volvieran? No. No, gracias. Ahí se ven, no, muchas gracias. No, ahí mueren, no creo. Son bien diferentes, o sea, no entiendo cómo en la vida llegaron a todo lo que... se juntaron. No tengo idea. Pero, porque se casaron y todo el show, no sé cómo. Pero lo que a mí sí como que me pegaba era mi papá, porque me decía, mamá, es que tu papá allá fue a recuperar su vida, él es necesario, tratando de hacerme entender. Entonces yo decía, ¿por qué el lugar feliz de mi papá no es donde estoy yo? Y no lo entendí hasta que fui adulta, la verdad. Eso fue lo que yo padecí, como una herida de abandono, de que yo pensar que mi papá se fue porque ya no quería estar conmigo. Y la verdad es que no tenía nada que ver.
Él se fue a buscar su vida y desde allá intenta hasta la fecha, hasta mi edad, estar todo lo que pueda. ¿Cómo consideras que fue tu infancia, Naye? Fuera de esta parte de sentir estas cuestiones a lo mejor y de incomprensión del por qué papá no estaba donde estabas tú, pero siempre seguir en comunicación con él. ¿Cómo pudieras clasificar tu infancia? ¿Consideras que fue una infancia feliz? ¿Fue una infancia que padeciste ciertas problemáticas? ¿Cómo pudieras contarnos que te enfrentaste a esta etapa? Fue una infancia difícil, sí fue complicada, porque nunca pude tener la vida de una niña normal. Yo no tengo idea de lo que es ir a la escuela, llegar a mi casa, que esté la comida lista, dormirme con el uniforme y que me levanten porque ya está la comida lista. Y luego hacer las tareas, salir a jugar. Jamás, jamás. Mi rutina con mi mamá, por la dificultad de una madre soltera tan joven, batallando tanto con el trabajo, porque mi mamá seguía estudiando cuando me tuvo, incluso no concluyó sus estudios universitarios porque ya no podía. O sea, ya no podía, o era mantenerme y chambear tiempo completo o seguir en la escuela y a ver cómo le hacemos, ¿no? Claro. Entonces, fue complicado. Nosotros, mi mamá y yo, cuando yo estaba en el kinder, tuvimos que vivir en invasiones. O sea, vivimos en invasiones cuando las invasiones eran sin agua, sin luz, sin nada, te daban el puro terreno, nada de que cercado. Y te lo entregaba X persona, pues, ¿no? Que era como quien llevaba las reglas ahí. O sea, a ver, Naye, perdón si me voy un poquito más atrás porque me interesa mucho el que podamos ahondar en esto y te agradezco mucho la apertura que tienes para hacerlo. ¿Cómo llegan cuando tú y tu mamá llegan a vivir a una invasión, ¿ya no estaba papá en Hermosillo? No, ya no. ¿Cómo llegan ahí? ¿Cómo es el momento? ¿Has platicado con tu mamá de esto? De decir, ¿cuándo deciden el decir, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir a una invasión. Pues fue por mera necesidad. Mi mamá se divorcia de mi papá, mi mamá le empieza a sufrir sola, mi papá se va a Obregón, los dos estaban bien jóvenes, 20 y tantos años. O sea, mi mamá 23, 21 años. Entonces, empezamos a vivir con una tía con la que mi abuela vivía también. O sea, mi abuela vivía con mi tía. Okay. Llegó un punto en el que por situaciones de la vida ya no podemos vivir ahí. Entonces, pues tenemos que buscarle. Y la verdad lo que yo no recuerdo, o sea, sé que pasó, pero no recuerdo si fue antes o después, fue que invadimos una casa en la Nuevo Hermosillo. La invadimos, nos sacan. Yo no recuerdo si es antes o después de las invasiones. Pero tú de eso no recuerdas el proceso, pues, ¿no? O sea, Más o menos sí. Yo recuerdo las casas, recuerdo la... No. ¿Pero recuerdas el conflicto? ¿Recuerdas los sitios únicamente? Recuerdo los sitios, porque los conflictos no pasaron frente a mí. Okay. No es como que una pelea y no. Simplemente, pues ya, pues el muerto y el arrimado a los 3 días apestan, ¿no? Entonces, por ciertas situaciones, la convivencia es difícil también. Claro. Y no he preguntado tampoco más allá, Pero sí recuerdo la casa que invadimos, recuerdo cuál es, recuerdo las invasiones, porque vivíamos en una casita de cartón, yo me bañaba en un bote de esos baldes, en un balde normal, con agua, de eso me acuerdo. Me acuerdo que nos teníamos que ir como 4 o 5 de la mañana, porque mi mamá me tenía que dejar con mis abuelos para que me llevaran al kinder e irse a trabajar. Yo regresaba y en la primaria yo tengo que aprender a andar en camiones a los 7, 8 años. Que para empezar, no sé si ustedes sepan, pero yo mido 1,5 metros. Imagínense a los 8 años. Está chiquititita, o sea, parecía Tamagotchi. No, parecía Polly Pocket. No sé cómo, así, mini. Entonces, yo batallaba mucho para agarrar camión. Pues yo tenía que irme, nosotros viviríamos hasta el Progreso. En una invasión allá. Porque no, la invasión estaba en la Nuevo. La Nueva Hermosillo. Ajá. Invadimos una casa, después ya mi mamá consigue una casa, pero antes tú no podías elegir dónde comprar tu casa. Antes te decían, están estas casas en este fraccionamiento, en la otra punta de la ciudad, literal no había nada, aquí era monte, así, ¿sí? Puro monte. Y yo creo que había como 2 casas nada más habitadas en la calle. Y a mi mamá le dicen, ¿es esta casa? No puedes escoger la de al lado, ¿es esta casa o no? O nada. Entonces mi mamá, pues imagínate, por darme una estabilidad, por tener una estabilidad de ella, por tener un lugar seguro para las dos, porque las invasiones eran muy peligrosas, porque no teníamos agua, no teníamos luz, no había condiciones para vivir, y porque en la casa pues ya nos habían corrido de la casa que se había invadido, pues
agarra la casa, lejísimos. Y o sea, ella punta a punta. Para los que no estén en contexto, la Nueva Hermosillo de la colonia que nos habla Naye, que fue de esa donde vivían en la casa de invasión y después, en las invasiones y después en la casa que se invadió, y la colonia del Boulevard Progreso, hablando acá, es literalmente es de una punta del a sur a norte. Otra punta, del sur por completo al sur, al completo norte de la ciudad, ¿no? Entonces, y mi mamá trabajaba en el parque industrial, más al sur de la Nuevo. Ajá. Entonces no tenía carro, pues nos íbamos en la mañana junto con mis hermanitos ya cuando nacieron y antes pues sin mis hermanos, pero nos íbamos en camión, en el mismo camión pasaba por mi escuela que era más cerca del trabajo de ella. ¿A tus hermanos les tocó vivir en la invasión también? No. ¿No? O sea, ¿solamente a ti? No, ellos no tienen ni idea hasta la fecha, o sea... no les tocó padecer tanto. A él les tocó, saben la historia. Saben la historia. Más no lo que significa. No les tocó, a ellos les tocó crecer con carro. Ajá. O sea, ya les tocó cuando ya mi mamá había pasado 1000 cosas junto conmigo. Y Naye, ¿tienes algunas historias que te cuente tu mamá de lo que es vivir en una invasión, más allá de los servicios básicos de verdad es que cuántas veces nosotros no vamos por la vida, y es parte de lo que siempre trato yo de reflexionar. ¿Cuántas veces no vamos por la vida quejándonos y pensando que la vida nos ha tratado sumamente mal por enfrentarnos a diferentes circunstancias? Y al día de hoy, cuando la vida nos ha colocado en alguna otra posición, que no voy a decir que es donde queremos estar, pero sí un poco más cómodo, más holgada, ¿cómo hacemos berrinche, Naye? Hasta porque ni siquiera porque no tenemos, porque está lento el internet, o porque bajó la presión del agua, o porque se fue la luz por una tormenta, que no quiere decir que sean cosas chidas que nos encanta que pasen, pero cuando se vive del otro extremo, Naye, creo que al final del día, pues deberíamos de ser un poco más agradecidos con lo que tenemos actualmente. ¿Tu mamá te cuenta más allá, Naye, de estas situaciones de no tener luz, no tener agua, no tener los servicios básicos que en ese momento son de primera necesidad? Pues, ¿cómo era vivir en las invasiones? La inseguridad, increíblemente, porque para empezar, mi mamá era una mujer sola. Generalmente en las invasiones o vivían hombres solos, o vivían pues parejas, pero una mujer sola era un foco de atención gigante. Con una niña era peligroso. Yo recuerdo que mi papá sí nos vino a poner un cerquito. Pero no era suficiente. O sea, era un cerco de malla que tú te brincabas y ahí estábamos. Más los animales. O sea, había arañas, había alacranes. Una vez dice mi mamá, yo de verdad ni me acuerdo, pero dice que me estaba bañando en el botecito y venía una serpiente hacia mí. Que mi mamá del grito que pegó la espantó. Pero no, o sea, horrible, horrible. Uno, la inseguridad, los animales, o sea, poca higiene, no sé cómo decirte. O sea, eran unas condiciones polvo, muy tierra precarias. Por muchas partes. Era meramente polvo, una casita de cartón de 1x1, si tú quieres. Y ahí vivíamos, y era dormir. En tiempo de calor dormíamos afuera en un catre. ¿Cómo le hacían en el calor? En el calor dormíamos afuera en un catre. Nos pasábamos la mayor parte del día afuera. Y muchas veces nos íbamos a la casa de mi tía, donde vivía junto con mi abuela, pues ahí a aguantar el calor más fuerte en la tarde. O sea, ahí sí, pues ellas nos apoyaban en ese aspecto de darnos chance de estar ahí. De pasar la tarde ahí. Sí, porque era muy difícil, y en tiempo de frío la salida en la mañana. Ahí mi mamá me llevaba, pero como si me fuera a vivir a un iglú. Y entonces, Naye, ¿recuerdas tú? O sea, es decir, ahorita te voy a decir por qué te hago la pregunta de si recuerdas. ¿Recuerdas tú entonces esos momentos, el viviendo en la invasión? Sí. Todo eso lo recuerdas. Sí. ¿A los cuántos años tenía Nayeli cuando le dicen a su mamá, ¿sabes qué? Está esta posibilidad de darte una casa de material de construcción, pero en la otra punta de la ciudad? ¿Cuántos años habían pasado? Tenía 7 años, en la mitad de cumplir 8. O sea, entre 7 y 8 años. Con una conciencia ya prácticamente... Sí, por eso me acuerdo perfectamente de la casa, me acuerdo perfectamente. Si yo cierro los ojos, me acuerdo perfectamente de las invasiones. Me acuerdo de caras de personas que no tengo idea ni cómo se llaman ni quiénes eran, pero eran vecinos de las invasiones. Y muchas veces ya no sé si el recuerdo es porque ya ves que tú vas modificando tus recuerdos, pero cuando siento que se me olvida algo, le pregunto a mi mamá. Pocas veces lo hablamos, lo hemos hablado muchas veces, y cuando lo hablamos es cuando estamos solas. Como que hay más complicidad en ese aspecto, porque es algo que vivimos juntas, pero no solemos hablar de eso cuando están mis hermanos, no sé por qué. O sea, no ha sido intencional, sino cuando estamos... ¿No será ahí una cosa de que es...
nuestra historia, sí. ¿sabes? Como y mi que mamá, sus luchas. Tú sabes que los papás siempre dicen, yo no tengo un hijo favorito. Ajá. Mi mamá no dice, la Nayeli es mi favorita. Claro que no, pero mi mamá dice, y sí se lo ha dicho a mis hermanos, yo tengo un vínculo diferente y especial con ella porque vivimos cosas que ni se imaginan. Y que gracias a eso ustedes no tuvieron que pasarlas, ¿no? Claro, gracias a todo lo que hizo mi mamá. ¿Cómo hubiera, si yo me quejo, así como tú dices, nos quejamos de cosas bien sencillas? Yo me quejo muchas veces de cosas que ni al caso, de que, ay, no sé, se me metió un carro cuando iba manejando, o sea, y hago el coraje y luego digo, oye, ni al caso, pues, ¿no? Ay, el aire no está echando aire helado. Y yo digo, bueno, te fue peor, o sea, ¿y cuántas personas hay? Y a la torre, qué feo siento, que en este momento están en esa situación, o sea, viven así. Y a lo mejor toda su vida van a vivir así. Y pues es bien cañón. Híjole, Anaí, es que te preguntaba si lo recordabas porque precisamente ese era el punto al que quería llegar, porque ahorita hablaremos de la mujer en la que te has convertido y la cual admiro profundamente, no solo por el hecho, no admiro, y lo he dicho en algunos otros programas, yo no admiro a la gente por lo que le toque vivir. Yo creo que las personas no deben de ser admiradas por nacer en tal o cual condición. Creo que las personas deben de ser admiradas por lo que hacen con las situaciones a las que se enfrentan y cómo logran tener esa paciencia, esa resiliencia, esa capacidad de afrontar la adversidad, tomar lo mejor de ella y convertirse en una mejor versión. Y creo que es un poco lo que te ha pasado y lo que te sigue pasando a ti. Te preguntaba si recordabas, porque al día de hoy, y ahorita platicaremos de ello, eres una chava pues que tiene su trabajo, que al día de hoy es independiente de la casa de su mamá, que tiene su carro, que se mantiene sola, que ayuda a mamá, que apoya a sus hermanos, y apoya a muchísima gente cuando tiene la posibilidad y tiene la oportunidad. Pero para eso tuvieron que pasar muchas cosas en medio, Naye. Al momento de que se van a vivir a la otra casa, tu mamá y tú, ¿recuerdas la llegada de esa casa? Sí. ¿Cómo fue para ti, Naye? Yo me acuerdo que nos llevaron, fuimos mi mamá, una tía, la hija de mi tía, o sea, mi prima y yo. Mi prima y yo nos llevamos 2 años, entonces de chiquitas éramos muy, muy amiguitas, ¿no? También era con la que me desgreñaba, ya sabes, jugando. Yo me acuerdo que llegamos y que la casa estaba sin rejas, sin nada, como te entregan una casa, sí, ¿no? Beach. Pelona. Pero de material, pues. Pero de material, o sea, concreto, piso de cemento, o sea, una casa. Y estábamos bien emocionadas, todas estábamos bien emocionadas. Y fuimos sobre todo porque ya ves que cuando los albañiles terminan un trabajo queda como que el cemento tirado, el polvo, todos esos materiales. Fuimos más que nada recuerdo que estábamos echando agua con botes para limpiar y empezar a habitar la casa. Y mi abuelo nos fue y nos puso, porque mi abuelo era herrero, y nos fue y nos soldó el cerco, o sea, las rejas, las protecciones. Todas las rejas, y ya nosotros no nos fuimos a la casa hasta que ya teníamos las rejas y todo, porque igual éramos viviendo en una casa. Iban a estar más seguros en una invasión donde conocían a las personas y donde habían podido hacer una red de conocidos o de apoyo, a irse a un sitio prácticamente despoblado en aquel entonces, en una casa sin protección ni nada. Es decir, y una mujer, 20 y tantos años con una niña. Y es decir, el riesgo era mayor, pero la odisea no terminaría ahí, Naye, porque tendrían que irse entonces a un nuevo sitio y a volver a padecer otra serie de cosas para adaptarse a esta, ¿no? Sí. Yo completamente recuerdo toda la historia de mi mamá cuando nosotros estábamos chiquitos, bien difícil. No sé cómo le hizo, o sea, cómo aguantó, cómo sigue viva en este momento y con conciencia, no sé. Cómo no se volvió loca, no tengo idea. Porque como te digo, ya a partir de ahí, la distancia al trabajo, a la escuela, era larguísima. En camión era 1 hora 20 desde que tú agarrabas el camión. Hasta que te bajabas. Entonces, mi mamá me metió a una escuela cerca de su trabajo para subirnos a la ruta 4. Yo bajarme cuando llegáramos a la primaria, yo me bajaba, mi mamá se seguía en el camión. Mi mamá tuvo que pedir un permiso especial para que yo entrara a las 7:30 y no a las 7. Ok. Porque el camión no salía tan temprano para que yo llegara a las 7. Ok, ya. O sea, el primer camión. Decir, ni en el primer camión alcanzabas a llegar. En el primer camión alcanzaba, entonces tuvo que pedir un permiso especial. Me lo dan, yo llego, ella se baja y cuando yo salgo de la escuela, espero el camión ahí donde me bajé y me voy al trabajo de mi mamá. Yo salía a las 12, mi mamá salía a las 4.
Entonces yo... Chutarte 4 horas ahí. Sí, y ahí hacía todo, por eso todos en el trabajo, mi mamá, pues les tengo mucho cariño, me tienen mucho cariño, porque me conocen desde chiquitita y fueron mi familia, o sea, y me acogieron como una hija más. Y yo estudié, y mi mamá trabaja en una prepa, yo estudié la prepa y porque como mi mamá trabajaba y no pagaba inscripción, yo no quería que batallara, pero me regreso. Yo me iba para allá, ahí aprovechaba y hacía tareas, si terminaba las tareas, pues ya me iba a jugar ahí a la cancha, al patio, y era un lugar seguro también con el que mi mamá estaba tranquila. Mi mamá cuenta que, dice, yo a partir de las 11, 12, yo ya estaba toda estresada, nerviosa de ir a llegar, estará bien, y si se pierde, y si se la roban, y si un montón de isis, ¿no? Y cuando entraba a la oficina mi mamá, había como esas, en cuanto entras, que abres la puerta, como una paredcita chiquita, como de medio metro, o no sé cuánto mediría, o de 1 metro yo creo que era, pero yo no la pasaba, entonces nomás veía que se abría la puerta y no se veía nadie entrando, era yo, y ahí respiraba. Ahí decía mi mamá, ahí todas respirábamos. Así decía, todas las secretarias que estaban ahí, mi mamá era secretaria. Ya después se fue cambiando a diferentes puestos dentro de su trabajo y ahí respiraba, pero era muy estresante para ella todo ese... Claro. Yo como niña lo veía muy... Lo único en lo que sí yo batallaba, como era tan chiquita, si yo estaba sola en la parada, los camiones no se paraban. Porque pensaban que estaba jugando. Ya. Entonces yo tardaba mucho. 2 horas con un mochilón y tardaba. A veces que era cuando se estresaba más mi mamá, se preocupaba más porque... claro. No, y ni cómo comunicarse. No había teléfono ni nada. ¿De dónde le hablo? ¿Y era mucha la distancia, Nayi, que recorrías todavía en el transporte, en el camión de la escuela al trabajo? Mi escuela estaba más o menos como en el puente que está en Perisur, creo que es. Cuando entras de Guaymas. Guaymas y Solidaridad. ¿Sí? No, Guaymas y Solidaridad. Esa calle. Ok. Guaymas y París. Sí. Como en ese puente y pues hasta el parque industrial. Más o menos para donde está una tienda ya de carros muy grandes. Ok. Y pues sí era, ponle tú unos 15, 20 minutos. Sí, 15, 20 minutos siempre, en camión. Sí. Y bajarme y cruzar la calle y caminar hasta la entrada. Todo eso le estresaba a mi mamá. Aparte, pues mi mamá siempre ha sido muy, muy aprensiva. Y fíjate, Naye, ¿cuántas veces no solemos juzgar desde la comodidad de un carro que con aire acondicionado, el cómo a veces vemos a niños pequeños que están o tratando de ganarse la vida de alguna manera, o que están en una parada del camión, o que por algún motivo están cruzando la calle y volteas y no ves ningún adulto? Y para muchos es bien fácil criticar a los papás y decir, ¿y los papás del niño dónde estarán? ¿Y cómo es posible que un niño tan chiquito? A veces no sabemos, Naye, la realidad de cada uno. No tenemos idea. Y fíjate que algo para admirar de mi mamá es que nunca me puso a trabajar de niña. Yo quise ser paqueterita una vez, pero para mí era divertido y me metió 1 mes. Pero realmente ella nunca me usó como instrumento de manutención cuando estaba tan chiquita. Pues ya después sí, ¿no? Bien a gusto. Con la mano ahorita me es cuando transfiéreme. Oye, Naye, y entonces cuando empiezas tú a darte cuenta de que la situación era complicada, cuando empiezas con ciertas carencias, cuando empiezas con a reconocer que te hacían falta ciertas cosas, ¿qué consideras que es lo más, lo que más padeciste en esta cuestión? No solamente, bueno, en ambas cosas, en una cuestión material, ¿qué te hubiera gustado tener en su momento? ¿O qué te hubiera gustado obtener? Pero también en tu parte pues emocional, en tu parte pues formativa, por decirlo de alguna manera, de formación personal. ¿Cómo me puedes describir esa etapa de a lo mejor secundaria, preparatoria, en ambos rubros? Mira, se va a escuchar bien chistoso y no es tan chistoso, es bien triste. Es bien triste, pero te vas a reír un poco. O sea, en formación siento que no me faltó nada. Si tú quieres, pues... ¿Cómo me hubiera encantado estar en una escuela particular que me enseñaran inglés y computación y todo desde bien chiquita? Sin embargo, formación, educación jamás me faltó. Mi mamá se encargó de que jamás me faltaran. Yo aprendí a usar computadoras en su trabajo. Mi mamá nunca me decía, no agarres ahí. Me enseñaba.
Ajá. Entonces, en esa parte no, académicamente o así no. Oye, Naye, ¿tú crees que parte? Te voy a balconear con algo, Naye, y porque yo soy igual, te he de confesarlo, pero la diferencia es que pues, nos compenetramos bien en eso, pues. Y que a lo mejor está mal, pero lo hacemos. Somos muy criticones con la gente que no habla de manera correcta, pues. Mucho. Mucho. Y podemos pasar horas riéndonos de lo mismo, diciendo cuando se utilizan cosas, expresiones mal dichas, pues, sí. Que es como aiga, vistes, trajiste, viniste, haygamos ido, haygamos venido, en que hay, etcétera, etcétera. Pues al final de cuentas, tú te puedes jactar de tener una muy buena educación en ese sentido, que es decir, que no requeriste al final de cuentas más que ganas, empeño, disciplina en muchas cosas para poder pues estar en el nivel que estás ahorita, porque creo que eres una persona que sabe mucho y sabe muchas cosas, que ha estudiado mucho en muchos rubros, en muchos aspectos, que te preocupas por el decir las cosas de la manera correcta, tal y como se deben decir, pero al final de cuentas creo que eso también es mucho de tu cosecha, Naye. ¿Cómo le haces o cómo crees que le hiciste? ¿Cuál fue la diferencia para tú decir, es que yo quiero ser de tal forma? Pues, ¿no? El trauma. Parece crees? chiste, pero es trauma. O sea, trauma bien utilizado, por supuesto. A raíz de todo lo que hemos vivido, mi mamá siempre tuvo la cultura desde chiquitos de darnos atención psicológica siempre. Cuando no existía la apertura hacia la salud mental como Ajá. existe ahora, mi mamá siempre nos los inculcó. Entonces ahora yo ya entiendo, después de terapia y todo, que soy muy perfeccionista, soy muy exigente conmigo misma, a grados negativos. Ajá. A veces, que estoy trabajando. Lo llevas a un extremo. Lo llevo al extremo y me exijo demasiado porque de alguna manera no querer hacer batallar a mi mamá o ser suficiente. No soy ser suficiente para mi mamá. Más que nada en mi cabeza era, mi mamá ya está batallando mucho y lo entendía desde chiquita. O sea, no como para cumplir una expectativa de tu mamá, sino para ser un apoyo para ella. Para pues, quitarle, ¿no?, un peso. Entonces yo no sentía que yo era un peso para ella, pero sí sentía que yo me podía esforzar para que ella no batallara. Entonces, ¿qué pasó? Desde siempre fui la más nerda de la escuela. O sea, siempre fui el ratoncito de biblioteca, siempre fue la que más estudiaba, la castrosa del salón. Ajá. De que ahora profe sí va a revisar la tarea. Sí, profe, yo tengo 26 firmas, no son 23. Esas era yo. No porque quisiera afectar a los demás, sino porque yo quería la excelencia siempre, para que mi mamá no estuviera batallando con que, señora, su hija se portó mal, señora, su hija bajó de calificaciones. Jamás. Y era suficiente algo que tenía, decías tú. Sí, o sea, ya suficiente tiene mi mamá como para que yo le dé un problema más. Entonces le voy a dar orgullos. Entonces es mero trauma. Bien utilizado. Bendito Dios que me dio por ahí, ¿no? Porque sí le dijeron mucho a mi mamá cuando yo estaba niña, psicólogos y todo. Le dijeron también, por la misma carencia que tuvimos, me tuvo que cambiar de escuela 4 veces en la primaria. Yo estuve en 4 primarias. O sea, una en primer año, en segundo año estuve en 2 en un mismo ciclo. Y en tercero ya me cambian a una que es donde me quedo. O sea, estos cambios sí le advirtieron a mi mamá, prepárese porque lo más probable es que baje de calificaciones. Y a lo mejor que la rebeldía y por la situación difícil que vivíamos. Pero a mí me dio por lo contrario, lo canalicé diferente. Sí me afecta hasta la fecha en muchas cosas porque nunca es suficiente lo que hago. O sea, si yo canto en un evento, hace poquito tuvimos un estreno de un musical donde yo estaba muy emocionada por salir. Y todos me dijeron, me encantó, el show padrísimo, muy padre. Y yo, es que canté horrible. O sea, me salió muy mal. O sea, yo me sentí muy mal toda una semana porque no me salió lo suficientemente bien. Porque si es que en el ensayo no me salió tan bien, es que la siguiente lo voy a corregir. Ahí es donde ya lo canalizo bien. Pero el pesar que siento de no haberlo hecho lo suficientemente bien. Es genuino para ti. Sí, y es constante. O sea, siempre. En cualquier actividad que hagas. En cualquiera. En cualquier cosa que yo haga, quiero hacerlo muy bien. Y afortunadamente, creo yo, ya me dirán los que trabajan conmigo, pero no lo hago por competir. No me interesa ser mejor que tú. No me interesa ser mejor que ella, que él. No me interesa. Me interesa cómo lo hago yo y cómo lo hice ahora lo hago mejor la siguiente vez. Eso sirve, pero mentalmente Pero y entonces, Naye, ¿has podido
saborear realmente lo que es la satisfacción al día de hoy, o estás en ese proceso de aprender a disfrutar? ¿Cuántas cosas no te has preguntado? Y no pretendo poner más traumas sobre la mesa, pero es algo que a mí me ha pasado de manera personal, y todos los que tenemos que asistir a terapia de manera regular por cuestiones de ansiedad y demás, no me van a dejar mentir. Cuando te caen el 20 de muchas cosas, Naye, o empiezas a ser consciente en muchas situaciones, empiezas incluso a culparte, hasta hacerte responsable, decir, es que si no tuviera esto, si no le hubiera prestado atención a esto, tal vez hubiera disfrutado ese momento. Sientes que los momentos no solamente no los disfrutaste, sino que los desperdiciaste. Y eso es bien doloroso y es bien castroso, como dirían por ahí. Sí. El hecho de que todavía, de que en el presente estás padeciendo ciertas cosas, te des el lujo de voltear hacia atrás y todavía flagelarte por aquello que no lograste disfrutar como deberías, pues, ¿no? Y a veces sí, y lo hacía mucho en mi juventud, en la prepa. ¿Cuándo me doy cuenta yo? Porque cuando yo estudiaba la carrera en música, el director de la escuela me manda a hablar una vez. Estábamos ensayando para un concierto, creo que de Navidad. Entonces los ensayos eran intensivos, muchas horas, casi todo el día, porque éramos personas que nos dedicábamos a eso, ¿no? Entonces me llama y me dice, lo haces muy bien, pero necesito que lo disfrutes porque no lo estás disfrutando. Y yo, es que porque no me está saliendo. Tú primero lo tengo que hacer perfecto y luego lo disfruto. Primero lo tengo que hacer perfecto y luego que sea perfecta, ya me habla. No, entonces me dijo, y ahí yo me empecé a autoanalizar, porque yo no me había dado cuenta, para mí era natural, para mí era normal exigirme, y para mí era mejor exigirme. Entonces cuando me empiezo a dar cuenta y empiezo a sufrir, tengo una etapa en la que sufro mentalmente y emocionalmente, porque digo, es que sí es cierto, cuántas cosas no hice y no las disfruté. Cuando ya ahorita las veo y digo, total, hombre, ya pasó. Ya pasó, o sea, y a veces digo, ay, es que hace como 6 años me equivoqué en esta parte. Entonces sí, empecé a trabajar a partir de ahí, pero de ello te estoy diciendo ya 20 años, o sea, yo ya tenía 20 años. Naye, hay un momento en el que tú descubres, te das cuenta, ¿cómo es que eres diagnosticada con depresión? En la secundaria. Cuando yo estaba en segundo de secundaria, más o menos 13, 14 años, yo obviamente empiezas a cambiar con la adolescencia. Mi mamá me empieza a observar. Entonces yo le digo a mi mamá, yo me acuerdo, que le digo, o sea, siento que me siento muy mal todo el tiempo. O sea, me siento muy triste, no tengo ganas. Y ella como que a partir de que yo le decía, me decían, pues, ¿qué será? ¿No? Y empieza a observarme. No me acuerdo cuándo fue exactamente, pero sí me acuerdo haberle dicho a mi mamá, porque yo empiezo ya a perder amistades. Empiezo a perder amistades por cómo yo me sentía, por cómo yo actuaba. Entonces ya me decía mi mamá, ¿sabes qué? Creo que tienes depresión, pero yo no soy experta, yo no sé. Mi nina es psicóloga. Tú no puedes ir a un psicólogo que te conozca. Claro. Eso es recomendable, ¿no? Entonces mi mamá, por esto yo creo que tiene la cultura de la salud mental desde siempre, aunque a ella no se lo inculcaron. O sea, en la familia, pues ella lo vas al adoptó como una herramienta valiosa. Sí, probablemente de ver a mi nina. Entonces me dijo, ¿y si te llevo con un psicólogo? Ya me había llevado a mí cuando estaba niña en la primaria, pero porque yo tenía fobia a los perros. Ok. ¿Qué? ¿Tú tenías fobia a los perros? Tenía fobia a los perros, no los soportaba. Es que no están ustedes para saberlo y yo sí para contarlo. Es la mujer más animalera que puede existir en el mundo, y sobre todo con los perros. O sea, literalmente es de las que ves, si una persona le hace algún perro, ella lo puede corretear en su carro por toda la ciudad. Por toda la ciudad, simplemente para reclamar el hecho de que trató mal a un perro. O sea, sí. Y lo he hecho. Sí, pues lo estoy diciendo como anécdota, no como suposición. No estoy orgullosa. Sí, pues, lo que pasa es que me encanta contar esta historia, y al hombre le encantó menos. Pero pocas personas conozco como tú que son tan defensoras de los derechos de los animales. ¿Cómo es que tenías una fobia a los perros? Tenía fobia a los perros. Ya añísimos después nos damos cuenta que la fobia es un síntoma de depresión. Ok. Yo prácticamente nací. O sea, el tener, fíjate, yo eso nunca lo he visto con ningún psicólogo o psicóloga yo. El tenerle fobia a algo es como un reflejo de alguna depresión. Es más que nada un nivel de ansiedad desbordado. De la fobia a algo. Tienes tanta ansiedad que se refleja de ciertas maneras y a veces brota en fobias. No es la única fobia que me ha dado en mi vida. Ok. Pero yo nunca soportaba a los perros. Un perro chiquito, recién nacido, que no caminaba, era impresionante. Me daba un ataque horrible.
al grado de que había un señor en mi colonia que paseaba un perro pastor alemán. Hasta la fecha yo tengo problema con los perros pastor alemán, me siguen dando miedo. Ajá. La única raza que yo no soporto ver. Ajá. Se me acerca un perro pastor alemán y me muero. Miedo, pues, ¿no? Sí, me da muchísimo miedo. Simplemente... Es por este señor que pasaba sin correa al perro. Y una vez el perro se me paró aquí jugando, ni me estaba atacando. Pero me puso las 2 patas aquí, él aquí, yo chiquita, 8 o 9 años, y aquí. O sea, horrible, horrible. Entonces, como ya me había llevado con psicólogo, pues yo decía, pues muy bien. Me dijo, te voy a llevar con psicólogo, pues para que te diagnostiquen. Me lleva a un lugar, pues donde atendían solamente a jóvenes, a menores de edad. Y ahí me diagnostican. O sea, primero te llevan con el psiquiatra, él es el único que te puede diagnosticar. Ajá. Y él determina si te vas con psicólogo o si no tienes nada o si es conductual nomás. Entonces él ya me diagnostica depresión y ansiedad. Okay. Desde bien chiquita. Ajá. Me mandan a hacer varios estudios, todo sale que sí. Pues me empiezan a dar terapias, psicológica. Yo en mi cabeza siempre vi la terapia psicológica como algo muy normal, la salud mental como algo muy normal, porque mi mamá también lo veía así y así nos lo inculcó, pero la sociedad no. Ahora sí que no estaba preparada para ese tipo de... ¿Qué pasó? Viene el bullying, porque cuando yo hablo que voy al psicólogo, la loca. La loca, la enferma, un maestro en la secundaria, recuerdo haberme dicho, es que esas cosas de la depresión que tú dices, como que no. O sea, son cosas que tú te inventas. Si está bueno, don. Échale ganas. Entonces... Ay, no se me había ocurrido. Hubiera pensado desde antes. Sí, pues lo hubiera dicho antes y se me quita ahorita la ansiedad. La cantidad de años y la cantidad de personas, incluso escolarmente bien preparadas y con puestos administrativos muy altos, que me llegaron a decir que todo estaba en mi cabeza. Y sí es cierto. Ajá. Pero yo no lo puedo controlar. Pero no, pues. O sea, sí, todo está en la cabeza, claramente. Pero como una enfermedad. Así es. Y al final de cuentas, Naye, vamos a hacer un programa especial para hablar acerca de la ansiedad, tú y yo, desde la vista, desde el personas ansiosas. De personas ansiosas. Desde el testimonio, no desde el expertise de la disciplina. Pero a veces para las razas se le hace bien... Haz algo que te distraiga. Haz yoga, haz ejercicio. Incluso mi psicólogo me ha dicho. Y sí sirve, pues, pero no, eso no va a ser... Es un complemento. Claro, no es como un... Sí es un switch. Yo, fíjate, cuando lo he tratado de explicar a algunos de mis amigos y demás, sí es como un switch que se enciende. Porque ellos no pueden comprender, mucha gente no puede comprender cómo de un segundo a otro, y esto no se trata de que vaya a cambiar por completo tu personalidad, pero ellos no pueden comprender cómo de un segundo a otro puedes empezar a sentir un miedo irracional y cómo tu mente puede empezar a crear escenarios fatalistas. Que no existen. O que son una posibilidad, pero tal vez tú te vas a ir a la última posibilidad y un poquito más allá, y todo eso lo padeces como si realmente lo estuvieras viviendo. Y vienen cuestiones de el taquicardia, el sentir que te falta el aire, la opresión en el pecho, y se me está dando un infarto, y si tengo cáncer, y si tengo un tumor, y si es una embolia, y si es esto. Es decir, hay muchas cosas que suceden alrededor de la ansiedad, y muchas personas no se explican cómo si es un switch que se puede encender. Ay, si hace rato estabas muy bien. Sí, güey, pero ahorita no. Y aprendes. Y a mí me pasa mucho eso. El hecho de que si me pasó algo malo en el día, me pasaron 1000 cosas buenas. Me pasa una como que yo quería ir por un café y no había el café que yo quería, ya me arruinó el día. O un mal comentario. Claro. Como un mal comentario. Puedes pasar, y lo comparto con el ánimo de a lo mejor alguien se va a sentir identificado. El trabajo que tengo los trabajos, los 26 cosas diferentes que hago en un día, me pueden dar muchas satisfacciones. Y a lo mejor voy a recibir 5 felicitaciones a lo largo del día. Pero si alguien me hace una retroalimentación, aunque sea una retroalimentación constructiva. Y que no pediste. Pero que al final de cuentas alguien te da una recomendación. Oye, es que esto yo creo que lo pudiste haber hecho así. Yo con eso me voy a dormir. Y me flagelo yo, Dios mío, porque hice esto y voy a hacer... Y las otras 5 valieron, pues, ¿no? Exacto. Y es algo que uno no controla. Lo aprendes a controlar con terapia, con medicamento, y ya le avientas un plus si haces yoga, si haces ejercicio, con tips que te dan... Bueno, no tips, ¿no? Yo le digo tips, pero no son tips, sino con herramientas que te da la psicología y la psiquiatría.
y es muy importante tenerlos. Y aprendes, Naye, a identificar en muchas ocasiones, pero eso no te exenta de que lo sigas sintiendo. Hay algo que se llama la somatización, en donde tu mente crea un escenario tan real para ti que al final del día empiezas a tener como ciertos síntomas. Es decir, las palpitaciones son reales, la opresión en el pecho es real, el sentir que se te entumece la mano es real, lo estás padeciendo, lo estás sintiendo. ¿Cuál es la maravilla de esto? Que creo yo que cuando dicen de lo perdido lo recuperado, cuando pasas mucho tiempo, muchos años con esto, es que tú ya sabes muchas ocasiones que es ansiedad. No me está dando un infarto, es un ataque de ansiedad. No me voy a morir. En 25 minutos esto, cuando te da un ataque de pánico, pues, ¿no? Que dices, en 25 minutos esto va a estar mejor. Que la primera vez que te pasa no tienes idea de qué está pasando y se siente horrible. Es espantoso. Horrible. Hay que hacer un programa especial, Naye, sobre mi primer ataque de pánico. Sí, porque es bien curioso cómo me pasó. A mí me pasó ya grande, ¿eh? ¿Cuántos años un ataque 21 fue después de una función, más bien me dio durante una función de Jesucristo Superstar. Ajá. Y tengo fotos en Facebook que me siguen saliendo y yo digo, yo me sentía terrible y di 2 funciones ese día. Y en la madrugada fui a dar al hospital. Ajá. Y me internaron. Es cuando yo identifiqué que ya me había pasado antes, pero ahí me había dado a tal punto que tuve que llegar al hospital porque sentía que me estaba dando un infarto. Claro, fíjate, Sina, y cierro el compromiso también contigo en los próximos programas para hablar. Así le vamos a poner al programa, Varo, ¿eh? O sea, así le vamos a poner, si te late y me dices, mi primer ataque de pánico. Y vamos a platicar cómo es, porque sin duda estoy seguro que muchos chavos, muchas chavas que están en su casa están padeciendo por esto, que ni siquiera le han podido poner nombre a lo que les está pasando, pues, ¿no? Y te revisan de manera, pues, médica. Si te dicen, pues no tienes nada, lo que tienes es ansiedad, pero la ansiedad es uno de los padecimientos más complejos, creo yo, que puede existir, porque tienes ansiedad, pero te hace sufrir muchas otras cosas o creer que te están pasando muchas otras cosas, Naye. Y entonces empiezas a lidiar, volvemos a ti, porque este tema realmente me apasiona. Cuando tú empiezas a tratarte este tema de la depresión y de la ansiedad, tú lo veías de una manera normal, fuiste víctima de bullying en muchas ocasiones, lo comentabas. Muchísimos años. ¿Y cómo lidiaste con eso? Mal. Me agüitaba. Me agüitaba muchísimo. En la secundaria fue muy difícil porque empieza el bullying. En la secundaria te hacen bullying por todo. No voy a decir que fui la única persona a la que le hicieron bullying. Claro que no. A todos nos tocó. A todos nos tocó de cierta manera. ¿Yo qué pasaba? Fingía que no me importaba. Y siempre lo hice. Pero yo llegaba a mi casa y llegaba destrozada. Paso la secundaria. Continúo mi tratamiento en prepa. Sin embargo, en prepa es cuando llega lo peor de la depresión. Creo que fue un poco de la adolescencia, el crecimiento hormonal, depresión, ansiedad acumulado con todo esto. Y en la prepa ya me empiezan a dar ideas suicidas. O sea, empezaste con ideaciones suicidas. La cantidad de veces que yo me imaginé. Bendito Dios, yo nunca he tenido eso, Naye. Gracias a Dios, digo, nadie estamos exentos, pero ¿cómo es esto, Naye? Es muy feo porque literal yo me acuerdo despertar o antes de dormirme pedirle a Dios que no despertara. O imaginarme cómo podía yo matarme y que no me doliera tanto. Porque me daba miedo, obviamente, te da miedo. Te da miedo morirte, te da miedo. Entonces, yo creo que algo que a mí me salvó, aparte de muchas cosas, ¿no? Pero algo que ayudó mucho a que yo no lo llegara a hacer, porque sí lo pensé, lo analizaba, pero es que yo sobrepienso mucho las cosas. Soy muy decidiosa porque me da mucho miedo aventarme luego. Entonces, si tú me dices, vamos a esta fiesta, pero iré a tardar mucho en ir, pero, es que, ¿y si me cambio? ¿Y si no me la paso tan bien? ¿Y si ya me quiero regresar? Sobrepienso muchísimo. Entonces, yo sobrepensaba mucho. ¿Y si yo utilizo tal herramienta para hacerme esto? Híjole, pero me va a doler mucho, pero esto, pero aquello. Y eso fue probablemente lo que no me llevó a hacerlo. Pero hubo muchos años que me trataron por ideas suicidas en las que yo quería irme. También tiene mucho que ver que en la prepa ya yo sufrí bullying. En la prepa yo empecé a sufrir bullying porque sacaba buenas calificaciones y porque mi mamá trabajaba en la prepa donde yo estaba. Entonces, el bullying llegó. Yo en la prepa tuve maestros maravillosos y tuve maestros que por desgracia pues les faltaba muchísima información y mucha empatía. Yo sufría bullying por alumnos y maestros.
no todos los maestros, lo voy a aclarar. Por si ven esto. Pero la verdad es que... Pero tú sabes quién eres. Pero ustedes, porque eran varios. Identifico 4. Pero me iba muy mal. Y en la escuela yo tuve muchos amigos en la prepa, pero que no eran de mi salón. Dentro de mi salón, hasta mis mejores amigas me llegaron a decir, había una actividad que hacía un maestro que era escribir papelitos. Entonces, en el papelito, en vez de dar clases, decían, tú escribe en un papelito un mensaje para alguien de este salón, va a ser anónimo, yo lo voy a leer en voz alta y nomás. Entonces tú decías, ay, el Panchito es muy bueno para escribir. O tú le puedes escribir cosas malas. Y a mí me empiezan a escribir. Yo ya con depresión, ya con bullying en la escuela, ya con todos los problemas que yo tenía y con ideas suicidas, me decían, me escribían, el papelito que más escribía, ¿por qué no te matas? Me lo escribían. Y el maestro no hacía nada. El maestro cada día seguía haciendo, o sea, daba clases una vez, ponle que una vez a la semana hacía la actividad. Hasta que llegó un punto en que mi mamá me dijo, vente para acá. O sea, mi mamá trabajaba en esa prepa, pero como administrativa, no era maestra. Entonces me dijo, cuando el maestro vuelva a hacer esa actividad, dile con mucho respeto, maestro, yo me voy a ir y yo te doy permiso, me dijo mi mamá, de salirte de la clase, que te pongan falta, que te bajen la calificación, no me importa. Y un día, pues lo hice. O sea, cuando ya no aguantaba, porque era que todos se rieran y yo quedarme ahí en la clase y seguirme metiendo ideas de quitarme la vida. O sea, como confirmarte. Que sí debía hacerlo, que yo estorbaba. O ¿por qué no te cambias de salón? O ¿por qué no te vas? Y un día pasó, me levanto y le digo, maestro, con todo el respeto del mundo, pero si usted no va a dar la clase, yo me voy a retirar, tengo permiso de mi mamá. Me levanté, agarré mis cosas y me fui. Entonces me fui, en cuanto entré a la oficina de mi mamá, llorando, porque yo nunca dejé que ellos me vieran llorar. Ellos jamás, y es la satisfacción que yo me llevo. No quiero saber de ellos en la vida, eso sí quiero que sepan. Si me están viendo, no me interesa verles. No me interesa, ustedes saben quiénes son, no me interesa. Pero yo me acuerdo que lloré, con ellos nunca mostré. Pero cero rencor. Pero cero rencor, que les vaya muy bien. No, que les vaya muy bien en la vida y espero, no creo que hayan dicho, ay, lo que hacía, qué mal. Lo dudo. Pensé que ibas a decir, y es como dice que les vaya muy bien en la vida. Lo dijiste, no creo, pensé que ibas a decir, no creo que les haya ido bien, pero bueno. Bien gacha. Ya bien maldita, ¿no? No, pero yo no dudo mucho que recapaciten. Dudo mucho que tengan la inteligencia emocional. También por sus contextos, de poder haber entendido el daño que hicieron. También porque yo no dejé que lo vieran. Yo me volví muy perrita. Y probablemente eso, y porque soy chaparrita, soy como un chihuahua. O sea, al tobillo y vámonos. O sea, yo soy muy brava, ¿no? Me prendo muy rápido. Pero nunca dejé. No, yo siempre así, bien fuerte y no me hace nada. Probablemente por eso lo seguían haciendo. Claro, pero siento que si lo hubiera mostrado hubiera sido peor. Yo lloraba en mi casa. Es que pudo haber sido un volado, pues una moneda al aire de saber si el mostrar debilidad alimentaba esa necesidad que seguramente algún vacío estaban llenando ellos a través de esas actividades, y a lo mejor lo que escribían hablaba mucho más de ellos que lo que tú lograbas proyectar. O el mostrarte firme les retaba también a pues le hago más porque no le está doliendo. Ajá, sí, quién sabe. Pues, o sea, no había manera, pues, ¿no? Y eso era algo que me comentaba mi mamá, es que cualquier cosa que hagas, lo van a hacer, nomás que van a cambiar la forma, es todo. Ese día me ofrecen sus compañeras cambiarme de salón, una de ellas era la que se encargaba como de acomodar a los alumnos. Y me dice, ¿te cambio de salón? Obviamente me iba a cambiar al salón que estaba enseguida de mi salón, esa era la única opción. Y lo pensé y le dije, no me cambies. Si me cambias, yo mostré debilidad. Yo me voy a graduar en ese salón y van a ver ellos cómo yo aguanté. Si no me quieren tener en su salón, que se cambien ellos. Yo no. Cuando me graduó, mi graduación por supuesto que no fue como... porque también mi psicólogo y mi psiquiatra de ese entonces fueron a mi escuela a hablar. Porque yo ya estaba llegando a un punto, yo siempre fui funcional. Nunca... me llegué a tirar en la cama y no levantarme,
me costaba horrores. Y que perdona que te interrumpa, ese es un punto bien importante que tenemos que ponerle ahí como para hablar la siguiente vez que nos reunamos. Esta parte, el que la ansiedad y la depresión no tiene por qué volverte una persona no funcional, ¿no? Sí. A veces en muchas ocasiones dicen, llego así yo que, no sé, te estoy con mucha presión o algo y me tomo un respiro y ¿qué tienes? Es que traigo ansiedad. ¿Cómo? Si estabas haciendo esto. Sí, pues, pero estoy ansioso, no cuadrapléjico, pues, ¿no? Sí, o sea, entonces... Es una lucha interna y una lucha contigo mismo todos los días, en todo momento. Incluso si llevas terapia, lo que te pasa con la terapia no es que te la borra mágicamente. Ay, ya entraste 3 meses, se te va la depresión. Desgraciadamente no, aprendes a vivir con ella. La comprendes. Y aprendes a que seas más tú que ella. Así. Pero no se va, tristemente. Entonces, cuando yo llego ellos fueron a hablar a la escuela, porque ya ahora sí llegué a un punto en el que 2 semanas yo no me levanté. Y sin bañarme, sin ir a la escuela, no tengo ganas. Mi mamá me apoyaba en el sentido de, no te preocupes, tómate este tiempo. Le empieza a preocupar, habla con ellos van a mi escuela para concederme permisos especiales, no aprovecharme del permiso. Para empezar, yo no podía porque yo me autoexigía mucho. Yo si faltaba un día, ¿y si no hago la tarea ese día? ¿Y si me bajan un punto por esto? ¿Qué va a pensar el maestro? ¿Qué va a pensar? Sí. Y yo era la típica que dicen, ay, la morra enfadosa, la de los plumones. Profe, ¿por qué me puso 9? Y todos me decían, ay, si son 9, yo tengo un 8, ¿y qué tiene? Sí, pero yo no trabajé por un 8, yo trabajé por un 10. Y entonces yo me estresaba, ¿no? Era lo mismo. Pero me graduó de la prepa y mi graduación no es triste. O sea, mi graduación era una liberación. Y me acuerdo, ¡ahí se ven, perros! Ahí se ven, lo logré. Y yo me acuerdo haberle, no sé si mi mamá se acuerda, ¿no? Pero yo me acuerdo haberle dicho a mi mamá, mamá, lo logré. O sea, me gradué en el salón con esas personas, pero aquí estoy y nunca me tumbaron. ¿Te duele esta parte, Naye, no? Sí. ¿Por qué te sigue doliendo tanto? Amiga, yo voy a llorar. No sé. ¿Crees que tu vida sería diferente al día de hoy si no hubieras padecido eso? ¿En ese momento, en esa etapa? Pues hubiera sido más fácil, ¿no? O sea, mi depresión hubiera sido un poquito más llevadera. Me llama la atención algo, Naye. O sea, hablas y sin intención de ponerlo en la llaga, sino de también, también es un espacio de reflexión tanto para ti como para mí. Yo te estoy escuchando y estoy adaptando muchas cosas a mí, estoy aprendiendo mucho y pretendo pues también poder aportarte algo. Me llama mucho la atención que hablas de una infancia complicada, con ausencia física de papá, hablas de vivir en invasiones, hablas del proceso de vivir solo con mamá completamente lejos, hablas de dificultad en cuestiones económicas, en cuestiones de transporte, y has tenido el interés y la firmeza para platicar y salir de ellas, pues, ¿no? Sí. ¿Por qué esta parte duele tanto aún? Porque fue bien complicada. Y probablemente por esto, por la parte en la que yo sentía que me debía de morir, en la que no era tan suficiente para seguir aquí. Y porque me da gusto que la sobrellevé. Ay, no sé, chamaco, qué feo. Pero ya estamos bien. O sea, ya pasó. Pero fue muy difícil, muy, muy difícil. Imagínate, era ir a un lugar donde estabas 8 horas al día y yo desde que llegaba hasta que me iba, era escuchar insultos. Me intentaron pegar, pero siempre fui muy brava para eso. Y como mi papá estudiaba Kung Fu, pues yo también era Kung Futeca si yo quería. Entonces... y hasta la fecha, si se quieren tirar el tiro. ¿Se quieren dar el tiro? Aquí los espero todavía. Aquí estoy, aquí está ahora. Me llegaron a decir, imagínate, yo estudiaba en una prepa muy conocida. No sé si se la puedo decir. Sí, claro. Yo estudiaba en el CONALEP. Pues el estereotipo de persona que estudia en el CONALEP me llegó a decir, te espero a la 1 en la salida. Yo salgo a la 1:30. Ahí te espero. O sea, nunca me dio miedo enfrentarte a eso, pues. Pelearme nunca me dio miedo, nunca me peleé, tristemente. Así es. Naye, me vas a matar 7 veces. Tenemos 1 minuto para despedir el programa, pero vamos a hacer esto. Qué bueno, qué padre que la conversación haya llegado a este punto y haya llegado aquí, porque entonces esto me obliga a tener que tenerte de nueva cuenta de invitada, porque
vamos justo, no sé si a la mitad de todas las cosas que te ha tocado pasar y que te ha tocado vivir, y creo que las podemos enlazar con muchas otras cosas, hablar de depresión, hablar de la ansiedad, hablar de esas cosas a las que nos enfrentamos todos los días, a las que te enfrentaste. Al día de hoy, para las personas que están viendo este capítulo, quiero decirles que Nayeli es una persona sumamente capaz de hacer lo que se le dé la gana, que ha logrado la independencia económica, la independencia de vivienda, que tiene su vehículo, que tiene trabajo, que canta, que hace mil cosas, Naye, y te admiro profundamente por eso. Me disculpo por tener que parar la conversación acá, pero lo hago extendiendo la invitación en este momento, aquí y ahora, para que vengas al siguiente capítulo y podamos continuar con esto y que sea pues, como la saga de Nayeli, pues ya nos acompañas en la transmisión. Estamos con esto acá, pero le damos para el siguiente porque creo que empezamos a tocar cosas bien importantes, bien relevantes y donde creo que puede haber mucho aprendizaje para todas las personas que nos estén viendo. ¿Te late si nos acompañas la siguiente semana? Claro que sí. Perfecto, pues aquí nos vamos a ver, Naye. ¿Algún mensaje previo que le quieras decir a toda la raza? Nos vamos a ver la siguiente semana. Trato hecho acá. Entonces, y seguimos platicando de esto y hablamos del primer ataque de pánico y de cosas que te tocaron pasar bien canijas también hace poco con tus hermanos, con tu mamá, en el ambiente laboral, las cosas que te ha tocado pasar también, a lo que te has enfrentado. Pero algo quieras decir a la gente por escucharnos el día de hoy y por supuesto invitarles a que no se pierdan el programa de la siguiente semana. Pues obviamente yo creo que darle mucha importancia a la salud mental. Bendito Dios, afortunadamente ya le estamos dando socialmente una importancia más grande, pero todavía nos falta. Si sienten algo, no son locos, no están haciendo algo mal. Al contrario, ir a terapia es hacer algo bien. ¿Por qué? Porque tenemos que ganar resiliencia. No nos sirve tirarnos. Hay que llorar un rato. Mi mamá me decía, lloras hoy, pero mañana te levantas. Entonces, denle la importancia a la salud mental. Vayan con un psicólogo, incluso si creen que no lo necesitan, porque a lo mejor ustedes no saben y cosas que pensaban que eran normales, tal vez no lo son. Y si les dicen están a la perfección, pues qué padre, ¿no? Así es, bendito Dios. Naye, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta historia continuará. Nos vemos la siguiente semana. Y gracias a ustedes por el favor de su atención. Los esperamos, por supuesto. Recuerden seguir las redes sociales de Guachapori y de Televisa Sonora. Los invito a seguirme en redes sociales como Gonzalo Blancarte. Recuerden, no importa qué parte de su vida o de su historia decidan contar. Si la cuentan con el corazón, habrán logrado inspirar. Soy Gonzalo Blancarte. Nos vemos. Hasta la próxima. Regresamos a la programación normal.